Buenos días, queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con nuestra reflexión de Romanos. Hoy leeremos del capítulo 2, del versículo 12 al 16. Dice así la palabra de Dios: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esa es la continuación que el apóstol Pablo empezó desde el versículo 18 del capítulo 1, hablando, hablando y señalando que los judíos no tienen ninguna oportunidad primaria ante los gentiles, pero los gentiles tampoco son excusados de ser responsables de sus acciones. El apóstol Pablo nos muestra que él veía el mundo dividido en dos clases de personas. Por un lado estaban los judíos que con su ley decían que precedía directamente de Dios y que estaba escrita y que se podía leer, se podía estudiar y se debería obedecer. Ese era un grupo de personas, los judíos. Pero también el apóstol Pablo habla de las demás naciones, sin una ley escrita, como los judíos. Pero eso sí, con un conocimiento del bien y del mal implantado por Dios en sus corazones. Muchos pensadores pueden reconocer esto a lo largo de la historia, que cualquier ser humano sabe distinguir los valores morales, los valores de vida, los valores sociales, básicos, elementales. No importa el tiempo, no importa el conocimiento, no importa la cultura. Siempre hay una ley escrita en los corazones que te lleva a conocer a Dios. Así es que de estos pasajes, de estos versículos, vamos a reflexionar sobre varias cosas. La primera de ellas es que el apóstol Pablo nos dice que nadie, ninguna persona puede pretender la exención del juicio de Dios. Ni judíos, ni griegos, particularmente está diciendo. Por lo tanto, ni ateos, ni los que tienen religiones animistas, ni los muy religiosos de cualquier grupo o secta del mundo, nadie puede sentirse exento de que va a presentarse ante Dios. La segunda cosa, el apóstol Pablo está diciendo, y está siendo más específico, que dice que, una vez más, que ni el judío, por ser judío, por el hecho de ocupar un lugar especial en el plan de Dios para dar testimonio del Dios verdadero, no por ese llamado especial que Dios le dio y específico, es superior o es mejor o va a ser exento del juicio de Dios. No, no por ser judío. Y esto obviamente le está hablándole a un grupo de judíos que estaban en Roma, tanto cristianos como no cristianos, pero que en el interior de la iglesia estaba causando un verdadero conflicto, porque se estaban introduciendo esas doctrinas judaicas, donde los cristianos judíos querían imponer las prácticas judías religiosas porque pretendían que eran superiores a los demás. El apóstol Pablo dice, no, todos son iguales. La tercera cosa es que también, por lo tanto, así como el judío no es exento ante el juicio de Dios, tampoco el gentil. El gentil, por el hecho de no haber recibido la ley escrita, por no haber conocido los mandamientos de Dios, por no haber conocido el sistema religioso que Dios instituyó en el pueblo judío, no por eso él puede decir, entonces Dios me va a tener más consideración o Dios va a perdonarme muchas cosas que a los judíos no les va a perdonar. Sí, esto es lo que está diciendo. Pablo está argumentando aquí que el judío, el gentil, tiene
la ley moral de Dios escrita en su mente y en su corazón. Y por lo tanto, es responsable, 100% responsables de sus acciones. Bueno, entonces de esta manera, la conclusión es que tanto judíos como gentiles están conscientes o deben estar conscientes de que se van a presentar delante de Dios. Y un punto muy interesante también, y quizá muy controversial de este pasaje, es que Dios dice, va a juzgar a cada uno según lo que ha conocido y ha tenido la oportunidad de conocer. Ahora, esto de pronto crea un poquito de problema, un poquito de tensión para muchos de nosotros, o a primera vista podemos decir entonces, el apóstol Pablo está diciendo que una persona puede ser salva por sus buenas obras, porque tiene la ley grabada en sus corazones, aunque no conozca a Cristo. Alguien puede pensar de esta manera, pero esto obviamente en el contexto general no es correcto. ¿Por qué? Porque de aquí sacamos tres cosas importantes que quiero señalar también. Primero, entonces, que tanto los gentiles como los judíos, la salvación, la justificación es posible mediante la vida práctica del bien total. Es decir, así como Dios le dio la ley a los judíos y Dios puso la ley en los corazones de los gentiles, ellos pueden tener la justificación cuando la cumplen totalmente. Así es. Dice el versículo 6, el cual, fíjese, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero no se queda hasta aquí el apóstol Pablo. Ese es el ideal que Dios había establecido. Y Dios habló de esta manera. Pero el apóstol Pablo nos va a decir más adelantito, y la segunda verdad que esto nos está declarando es que el poder del pecado impide la práctica del bien total en ambos grupos. Así es. O sea, nadie nadie puede cumplir al 100%, ya sea la ley escrita para los judíos o ya sea la ley grabada en los corazones para los gentiles. Sí, y este precisamente va a ser el argumento del versículo 18 al capítulo 3, versículo 20 del apóstol Pablo. Todos estos versículos nos van a llevar tanto a judíos como gentiles que, aunque tenemos la ley, tanto escrita o en nuestros corazones, no importa de qué raza seas, y que debes de cumplirla y que debes de hacerla, a final de cuentas, el pecado, el poder de pecado, no te permite cumplirla al 100%. Por lo tanto, como dice el capítulo 3, versículo del 19 al 20, nadie puede ser salvo. Todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. No hay ni justo ni aun uno, dice versículos más adelante. Entonces, el punto aquí cae para la enseñanza tanto para gentiles como judíos. Una vez más, no quiero que pierda esta idea y esta enseñanza general y fundamental y básica por la cual fue escrita Romanos, que ni tú judío puedes sentirte orgulloso de que cumples al 100% la ley, porque no puedes. El pecado que hay en ti no te permite cumplirla. Y también, tú gentil, aunque te esfuerces, y seguramente hay mucha gente que se pueda esforzar a cumplir los mandamientos morales escritos en sus corazones, no lo puede cumplir al 100% porque somos pecadores. Todos pecamos y eso nos separa de la gloria de Dios. Así es que de esta manera el apóstol Pablo dice, es por eso que les mando esto, que serán justificados conforme a mi evangelio. Dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos hombres conforme a mi evangelio.
El apóstol Pablo está diciendo, al final, nosotros vamos a ser juzgados, pero no conforme a nuestras obras, sino conforme al evangelio que es el que les predico. ¿Y cuál es? Que Cristo murió por nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, tanto para judíos como para gentiles. No es porque tengas privilegio judío o no es porque te sientas menos gentil, Cristo murió por nosotros. Este es el Evangelio. Y desde aquí el apóstol Pablo entonces en el versículo 16 nos va a estar dando esa idea clara de que es cierto, somos responsables. Debemos de estar conscientes de que Dios nos ha dado la ley, los mandamientos y vivir al máximo porque Dios es justo. Pero al final de cuentas, por más que nos esforcemos, necesitamos a Cristo que nos dé la salvación, que nos dé la vida eterna. Y así es que, mis hermanos, esto nos invita a reflexionar cómo está nuestra vida el día de hoy. Vivimos en orgullo, vivimos creyéndonos que pues por nuestras obras merecemos algo, o vivimos confiados en que Cristo nos dio la salvación, pero que sí debemos ser responsables y vivir para Cristo día tras día, que nuestras obras demuestren quiénes somos en Cristo. Yo le animo que nuestra oración sea esto, vivir para Cristo gracias a que Él nos ha dado la vida eterna. Que Dios bendiga a mis queridos hermanos.